Bienvenidos a la cuarta sesión. Jóvenes, vamos a hablar acerca de la densidad. Recordemos que para poder ver densidad hablamos de la cohesión de los cuerpos y decimos el agua es más densa que el aceite. Ustedes pregunten y díganme si es esto cierto. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? Por favor, anoten esta respuesta y vamos a ir analizando los conceptos derivados de la densidad. Aunque toda la materia posea masa y volumen, la misma masa de sustancias diferentes ocupan distintos volúmenes. Así notamos que el hierro o el hormigón son pesados, mientras que la misma cantidad de goma de borrar o plástico son ligeras. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Es decir, se calcula dividiendo la masa de un cuerpo entre el volumen. Ahorita vamos a analizar la fórmula para calcular densidad. Por favor, si gustan checar. Densidad es igual a la masa entre el volumen, donde D es igual a densidad, M es igual a masa, B es igual a volumen. Posteriormente haremos el uso de esta fórmula. Por el momento solo nos interesa que ustedes tomen nota. Vamos a ver otra de las propiedades de la densidad, que es la flotabilidad. La densidad del cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si la densidad es menor. Pero eso, por ejemplo, la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor. Pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina, ya que la densidad es más baja. Aunque los barcos, especialmente los mayores, se construyan con acero y este tenga una densidad mayor que el agua, flotan porque no son macizos. La mayor parte del barco es un espacio vacío, es decir, es aire. Así, aunque la densidad del acero es mayor que la del agua, la densidad del barco no lo es más pequeña flotando sobre ella. Las unidades de medida de la densidad se miden en kilogramos. Por ejemplo, en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Entonces, la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico. Esta unidad de medida, sin embargo, es muy poco usada, ya que es demasiado pequeña. Para el agua, por ejemplo, como un kilogramo ocupa un volumen de 1 litro, es decir, una milésima de metro cúbico, la densidad será de 1000 kilogramos por metro cúbico. Las otras unidades que podemos observar en este caso es que tienen densidades similares a las del agua, por lo que esta unidad se estaría usando siempre en números relativamente grandes. Para evitarlo se suele emplear otra unidad de medida que es el gramo por centímetro cúbico. De esta forma la densidad del agua será 1 gramo por centímetro cúbico. Aún existe otra unidad para medir la densidad, que es el gramo por litro, y que se emplea sobre todo en medir la densidad de los gases, que son muy livianos y tienen densidades pues relativamente muy pequeñas. Recordemos que los gases toman la forma del recipiente que los contiene. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer las conversiones de unidades? En el sistema internacional, la densidad se expresa en kilogramos por metros cúbicos y para expresarlas en gramos por centímetros cúbicos, pues debemos pasar los kilogramos a gramos. Lógicamente, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y los metros cúbicos a centímetros
centímetros cúbicos, dividiendo entre 1.000.000, ya que un metro químico equivale a 1.000.000, lógicamente. Al pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetros cúbicos, equivale a dividir entre 1.000. A la inversa, al pasar de gramos por centímetros cúbicos a kilogramos por metros cúbicos, será multiplicarlo por 1.000. Estas conversiones son muy sencillas. En este caso, al convertir de kilogramos a metros cúbicos, kilogramos por metros cúbicos a gramos por centímetros cúbicos, nada más lo dividimos. Y en el caso de que sea la situación inversa, nada más hay que multiplicarlo por 1.000. La medida de densidad de los sólidos. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Lógicamente que para determinar bastará con medir la masa y el volumen, y a continuación dividir ambos resultados. En primer lugar, ¿qué tenemos que utilizar? Pues sería la balanza para determinar la masa del sólido. Y una vez determinada esta, pasaremos a medir su volumen. Si se trata de un sólido regular, midiendo sus dimensiones y calculándolo, después matemáticamente el volumen lo podemos obtener. Si el sólido es irregular o no lo conocemos, la fórmula matemática para calcular el volumen se determina por inmersión en un líquido. Lógicamente, para ello tenemos que recordar tanto las propiedades de masa y volumen para poder realizar estos cálculos. El cálculo de medida de densidad de líquidos. Para medir la densidad de los líquidos podemos usar el mismo método que para los sólidos. En primer lugar, pasaremos un matraz limpio y seco desde una bureta, lo vamos a llenar de líquido, verteremos este líquido en el matraz y pesaremos el matraz con el líquido que ya se le puso. La diferencia entre ambas pesadas será la masa del líquido, y la diferencia en el nivel de la bureta será el volumen. Podemos repasar en este caso tanto los apartados de masa y volumen, recordando que tenemos que asesorarnos de un matraz y de una balanza o de algún otro tipo de instrumento que nos sirva para medir la masa. Tenemos también un instrumento que es un densímetro, que son tubos huecos lastrados con una graduación. Se sumergen en el líquido cuya densidad se desee conocer, y la profundidad a la que se sumerja nos permite leer en la escala directamente la densidad del líquido, siempre de forma que el ojo se sitúe en la misma altura a nivel del líquido. Dependiendo del líquido se escoge un densímetro u otro, ya que existen varios modelos para medir distintas densidades, además de que existen otros aparatos como los alcoholímetros o los sagarómetros, que son densímetros modificados para medir directamente la graduación alcohólica de un vino o la cantidad de azúcar de una melaza. Como podemos observar en la imagen a la derecha, observemos que el ojo debe quedar exactamente al nivel. De lo contrario, tendremos una lectura incorrecta o con un margen de error demasiado grande. Ahora bien, vamos a hacer la parte de los ejercicios tratando de resolver los siguientes problemas. Un cubo de aluminio de 15 centímetros de lado tiene una masa de 8.775 kilogramos. ¿Cuál es la densidad del aluminio? Necesitamos expresarla en kilogramos por metros cúbicos y en gramos por centímetros cúbicos. El radio de la Tierra mide 6.38 por 10 a la 6 metros y su masa es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuál es su densidad? 3. ¿Para qué tipo de sustancias es conveniente usar como medida la densidad del kilogramo por metro cúbico? 4. La mayoría de los grandes barcos se construyen con acero, pese a lo cual flotan en el mar. ¿Cómo es posible? Complete la siguiente tabla. Densidad en kilogramos por metro cúbico, densidad en gramos por centímetro cúbico, la masa en kilogramos, el volumen en centímetros cúbicos y el volumen en metros cúbicos. Con esta parte terminamos todo lo que es la materia y sus propiedades.
Agradecemos su atención.